Esto no me pasó a mí, ni a alguien de mi generación. Esto es algo que solo se contaba en voz baja, algo que mi abuela juraba haber visto con sus propios ojos. Mi abuela decía que cuando era niña, las noches no eran silenciosas como ahora. Desde la ventana de su cuarto, que estaba en la parte más alta de la casa, podía verlas. Bolas de fuego flotando entre las milpas. Algunas se veían pequeñas, lejanas, pero cuando crecían, cuando parecían acercarse demasiado, todos sabían lo que eso significaba. Las brujas estaban cerca. En cuanto aparecían, nadie dudaba. Se cerraban puertas, se aseguraban ventanas, y la casa entera se llenaba de rezos desesperados. A los niños pequeños les colocaban unas tijeras abiertas en forma de cruz junto a la cuna, porque decían que si no lo hacían, la bruja podía llegar a chuparles la vida mientras dormían. En la entrada de cada casa siempre había algo: un frasco con agua bendita, o una palma bendecida del Domingo de Ramos, no por fe, sino por miedo. Pero no siempre eran bolas de fuego. A veces se aparecían como guajolotes enormes, o como lechuzas gigantes, paradas en la copa de los árboles observando en silencio. Cuando las veían, los hombres del pueblo las ahuyentaban a pedradas, aunque nadie se atrevía a acercarse demasiado. Porque todos sabían, no eran animales normales. También había un lugar del que casi nadie quería hablar, un puente viejo, donde decían que las brujas se aparecían vestidas completamente de negro. Se mostraban ahí para seducir a los hombres que pasaban solos, de noche, y quienes caían en la tentación nunca volvían iguales. Llegaban a sus casas pálidos, paralizados del miedo, incapaces de hablar con coherencia. Algunos deliraban durante días. Mi abuela decía que solo unos pocos lograban resistir, los que llevaban una imagen religiosa o a quienes les habían echado la bendición antes de salir. Ellos no veían nada, pero escuchaban claramente cómo algo detrás de ellos los insultaba, los maldecía, furioso, porque no habían caído. Mi abuela siempre terminaba la historia igual, diciendo que ahora la gente ya no cree en eso, que ya nadie reza, ya nadie pone tijeras, ya nadie cierra ventanas por miedo. Pero también decía algo más, que las brujas no se fueron, solo aprendieron a esconderse mejor. Sé que no es una historia muy terrorífica, pero espero le haya gustado a todos. Tenía entre 10 y 12 años cuando pasó. No fue una historia que me contaron, no fue un rumor del pueblo, yo lo vi. Fue durante unas vacaciones cuando viajé al pueblo de mi papá, en el estado de Oaxaca. Vinieron por mí mis primos y mi tía. Íbamos por una de esas carreteras que conectan la ciudad de Oaxaca con Miahuatlán, un pueblo pequeño, perdido entre montañas, a unas 2 horas de distancia. Era de noche, entre las 8 y las 9, más o menos. En ese tiempo la carretera casi no tenía tráfico, así que el camino estaba prácticamente vacío. Todo alrededor era oscuridad, montañas negras recortadas contra el cielo, aire frío entrando por las ventanas, y el sonido constante del motor del pequeño Chevy de mis primos, rompiendo el silencio. No había luces, no había casas, solo carretera y noche. Entonces las vimos, a la derecha del camino, en un pequeño valle rodeado de montañas. 2 bolas de fuego, suspendidas en la oscuridad. La gente les llama brujas, destellaban, como si se encendieran y apagaran, y parecía que avanzaban lentamente en una misma dirección. A mí no me dio miedo, al contrario, me pareció algo fascinante, casi hermoso. Mi tía, en cambio, reaccionó de inmediato. Dijo que eso no existía, que no había que mirar, y comenzó a rezar en voz baja, sin dejar de ver el camino. Yo nunca lo sentí como algo paranormal, no sentí peligro, no sentí amenaza. Solo recuerdo quedarme observando, intentando entender lo que estaba viendo. 2 luces imposibles, flotando entre montañas que parecían no terminar nunca.
Han pasado muchos años desde aquella noche, y aunque muchos aseguran que eran brujas, yo sigo sin saber qué fue realmente. Pero cada vez que manejo por carreteras solitarias, cuando todo está oscuro y las montañas se cierran a los lados del camino, no puedo evitar mirar al valle, por si vuelven a aparecer. No soy una persona que crea en cosas paranormales. De hecho, siempre he sido bastante escéptico. Pero hay experiencias que, aunque no las entiendas, se te quedan clavadas en la cabeza. Esta es la primera vez que algo así me pasó, y hasta hoy, todavía no sé qué fue. Fue la madrugada. Estaba atorado con una tarea de programación, de esas que empiezas tarde y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Empecé alrededor de las 11 de la noche. Para las 2 de la mañana, seguía frente a la computadora, con audífonos puestos y música sonando. Entonces escuché algo, un sonido muy agudo. Al principio no le di importancia. Pensé que era parte de la música, o del cansancio. Pero el sonido seguía ahí. Me quité los audífonos. Venía de la calle. Vivo justo a la mitad de mi calle, y por un momento pensé que ya sabía qué era. Supuse que se trataba del vigilante, recorriendo la calle y sonando su silbato de extremo a extremo. Pero mientras más se acercaba el sonido, menos se parecía a un silbido. Poco a poco, ese sonido comenzó a transformarse. Ya no era un silbato, sonaba más como un grito de mujer. Para ese momento ya estaba helado. El sonido seguía avanzando, como si quien lo emitía viniera caminando con total tranquilidad. Y entonces ocurrió lo peor. El grito sonó justo enfrente de mi casa. No sé cómo describirlo. Era una mezcla de dolor insoportable, con un odio tan intenso que se sentía físico. Lo más perturbador era la contradicción. El sonido avanzaba con el ritmo de un paseo cualquiera, pero lo que salía de esa garganta era puro tormento, angustia y rabia. No pensé, no analicé, apagué la computadora y corrí a la cama. No voy a mentir, tenía miedo de verdad. Al día siguiente pensé que encontraría algo, una patrulla, algún movimiento extraño, cualquier señal de que no lo había imaginado. Incluso le pregunté a mi abuela. Me dijo que no escuchó nada y que si alguien más lo hubiera oído, las vecinas ya estarían hablando de eso, pero nadie escuchó nada.